Volvemos a tener Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de Italia, así que por supuesto vamos a hacer aquí un buen análisis a modo de previa del circuito de Monza. Empezando con los datos que caracterizan este trazado, vamos a poder compararlo con el resto para hacer nuestras cábalas de quién puede ir mejor, quién puede ir peor. Vamos a empezar con el dato de la longitud. Es uno de los circuitos largos, son casi 5,8 kilómetros. Es verdad que no es el más largo, está lejos de otros como puede ser Spa, pero sí que estamos en ese tipo de circuito largo. Además, aunque las vueltas son muy rápidas, al ser un circuito largo sí que vamos a dar poquitas vueltas en total. Ya sabéis que esto afecta mucho, por ejemplo, al tema de las estrategias, pero entre otras muchas cosas que afectan ahí, porque tenemos la degradación, la capacidad de adelantamiento, todas estas cosas, ¿vale? De todas formas, al final vamos a ver rápidamente el esquema para que terminéis de tener bien claro cómo es este trazado de Monza y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de curvas, de frenadas y todas estas cosas. Siguiendo con la longitud, ya terminamos con esto. Mucho ojo, especialmente los de McLaren, porque tenemos la segunda distancia más larga desde la línea de meta hasta el primer punto de frenada. Son casi 800 metros, o sea que son más de 800 metros hasta el vértice de la curva, y eso significa que la clasificación pierde cierta importancia. Uno, porque es relativamente fácil adelantar, y dos, porque puedes perder muchas posiciones en la recta de meta en esa salida. Si hay algún piloto, como por ejemplo Norris, que sale igual que en Zandvoort, no vas a perder una posición como le pasó ahí, sino que puede perder bastantes más. Así que mucho ojo con la salida, que se suele liar siempre. Luego la primera curva es muy enrevesada. Vamos, que no nos podemos perder esa salida. Siguiendo con los datos, vamos a hablar de las curvas. Es el segundo circuito que menos curvas tiene solamente 11. Hay otro que es el Red Bull Ring, el circuito de Austria, que tiene 10 curvas, que son todavía menos, pero ojo, porque el circuito de Monza es bastante más largo. Por lo tanto, este ratio de curvas por kilómetro de circuito que solemos hacer siempre para contextualizar la densidad de curvas es el único que baja de las dos. Es decir, es el único circuito que por cada kilómetro de trazado tiene menos de 2 curvas. Luego, en cuanto a reparto izquierda-derecha, pues sí que hay bastantes más curvas hacia la derecha que hacia la izquierda, por eso sufre especialmente el lado izquierdo, quizá incluso el delantero izquierdo, el neumático delantero izquierdo me refiero, porque si os fijáis, curvas de baja velocidad hay poquitas. Ojo, sí que hay un par a cada lado, pero luego de velocidad media hay bastantes más hacia la derecha que hacia la izquierda, y de alta velocidad sí que hay una a cada lado. Entonces, por esas curvas medias que son bastante largas, ahora las veremos con el trazado en general, sí que el delantero izquierdo se puede desgastar quizá especialmente más, pero ojo, porque con los traseros también hay que tener bastante cuidado. En cuanto al número de frenadas, pues hay poquitas, son 6 frenadas. No está mal para las 11 curvas que hay, porque es más de un 50% de frenadas respecto a las curvas. Y ojo, hay 3 frenadas que son muy fuertes. La que más, sin ninguna duda, la primera, la de la recta de meta que termina con la serie de curvas 1-2, que es una chica encerradísima, y además recordad que es un circuito de carga aerodinámica muy baja. Lo analizaremos en otro vídeo tranquilamente, esto de los reglajes y tal, pero eso lo que significa es que tienes poco empuje del aire hacia abajo, pero también hacia atrás, y ese empuje del aire hacia atrás, el drag, te ayuda a frenar. Aquí tienes muy poco de eso, por lo tanto el sistema de freno ahí tiene que trabajar perfectamente. En cuanto al porcentaje de vuelta tocando el freno, pues os podéis imaginar, es de los más bajitos. Quizá podéis esperar que va a ser más bajo todavía, pero claro, pensad que no es un circuito de curvas muy rápidas que hay que levantar solamente un poquito el pie del acelerador, no, sino que hay 3 frenadas que son muy fuertes, de estar muchos metros frenando, por eso es un trazado en el que sí que se van bastante tiempo, bastante porcentaje de la vuelta tocando el pedal del freno. Eso sí, la temperatura media de los frenos no va a ser muy alta, la máxima os podéis imaginar que tampoco, porque no hay 2 frenadas fuertes muy seguidas, sino que además tenemos tramos de mucha velocidad, más aire entra a esos conductos de refrigeración de los frenos y más fácil se puede refrigerar. Y algo parecido pasa con la temperatura mínima. Al estar tantos metros metiendo mucho aire a esos conductos de refrigeración, pues evidentemente baja bastante la temperatura mínima. Ojo, se llegan a picos relativamente altos, entonces como está bastante bien repartido las frenadas, pues no tenemos tampoco una temperatura mínima muy baja que llegue a cristalizar los frenos y este tipo de cosas, que ya sabéis que los frenos de Fórmula 1 al ser de carbono son bastante sensibles. Y en cuanto al otro pedal, ahora sí que sí, el mayor porcentaje de vuelta acelerando a fondo con un 82%, ya sabéis, aproximadamente. Lo que hacemos es utilizar el mismo reglaje, mismas condiciones en todos los circuitos para comparar los circuitos entre sí. Con esta premisa, Monza es el circuito en el que más porcentaje de vuelta se va acelerando a fondo, pero también el mayor porcentaje en octava marcha. Por lo tanto, es el circuito que más penaliza por el drag. Mucho ojo, porque si encima redondeamos todavía más esto, poniendo el contexto del giro de volante, veis que es el circuito con mayor porcentaje de vuelta en línea recta, en un circuito bastante largo además, y el circuito con un giro medio más bajo, en torno a unos 15 grados, por supuesto, sin tener en cuenta si estamos girando izquierda o derecha, teniendo en cuenta solo cuántos grados se está girando en cada momento. Un circuito
de rectas y se acabó. Sí que cuando hablemos de los reglajes tenemos que tener en contexto pues el tema de qué tipo de curvas hay, los pianos, los baches, todas estas cosas, lo analizaremos en otro vídeo. Y por supuesto, los que queréis aprender más de automovilismo en general, de Fórmula 1, de Sim Racing, de lo que sea, sabéis que tenéis Level Up Academy, que es mi academia personal, donde os voy a responder todas las dudas yo personalmente, os voy a preparar los reglajes de Sim Racing yo personalmente. De verdad, lo tenéis ahí todo. Son más de 50 cursos, 30 masterclasses, las descargas, el soporte. De verdad, es que hay ahí absolutamente todo. De verdad, echar un vistazo a lo que queréis aprender de automovilismo, porque no vais a encontrar ningún sitio con tantísima información y ni mucho menos por un precio tan bajo. Así que merece mucho la pena. Y dicho esto, ya terminamos con los datos y pasamos al esquema del circuito. Es este que estáis viendo en pantalla. Para que lo contextualicéis rápidamente, tenemos una recta enorme que es la de meta aquí, fijaos que son muchos metros hasta la primera frenada, como decíamos, y encima tenemos la curva más cerrada del circuito, por eso esta es la frenada más fuerte. A partir de ahí, aquí penaliza mucho por drag, aquí también, aquí también, aquí también. Es decir, es un circuito de rectas en los tres sectores. Sí que es verdad que el segundo sector, pues tienes aquí una serie de enlazadas, curvas de velocidad media, pero luego una recta muy larga. Y en el tercer sector tienes curvas de alta velocidad y una de velocidad media más o menos, pero que también es muy larga. Así que si vas bien en recta, el primer sector es tuyo. Si vas bien en curva media, el segundo sector es tuyo. Si vas bien en curva rápida, quizá el tercero, pero ya digo, con la premisa de que tienes que tener velocidad punta sí o sí prácticamente en todos los sectores. Y a partir de ahí, pues lo que tenemos son dos zonas de DRS, una en el segundo sector al final y otra en la propia recta de meta. La mayoría de adelantamientos se centran justo en esta recta de meta porque es larguísima. Fijaos que encima el DRS está bastante atrasado, pero aún así, como vienes de aquí con mucha velocidad, encima en toda esta recta has podido coger el rebufo y pegarte más a ese piloto delante, y luego aquí puedes abrir el DRS. Pues es verdad que es un circuito en el que no hay mucha incidencia del DRS, es decir, no ganas muchos kilómetros por hora porque los alerones traseros están ya muy horizontales, pero aún así se gana un poquito de velocidad, más el rebufo y encima más la fuerte frenada que tienes aquí, que si no te ha dado tiempo a adelantar, puedes apurar la frenada para terminar ese adelantamiento. Aquí también es posible adelantar, pero por estadística no se suelen concentrar mucho porque vienes de una zona un poco más complicada, no tienes una zona clara de rebufo antes aquí porque es muy corto como si tenías aquí, la frenada de la 8 no es tan fuerte como esta. Entonces las premisas cambian un poquito y por eso en esta recta de meta es donde se suelen concentrar todos los adelantamientos. Así que hasta aquí el vídeo inicial para entender este circuito de Monza, que le caracterice todo esto. No olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya, porque mañana vamos a analizar cómo se trazan cada una de las curvas y dónde están todas las claves técnicas en este aspecto. Y pasado mañana hablaremos de los reglajes, miraremos telemetrías y todas estas cosas. Así que, como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana analizando cada curva de este trazado de Monza.